damos la bienvenida nuevamente a la economista Matariceli, ministra coordinadora de la producción. Ministra, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. De lo que entiendo, el gobierno está satisfecho con determinados cambios que se han hecho, se están haciendo al Código de la Producción para su segundo debate. No obstante, persisten ciertas objeciones o criterios de los empresarios, ministra, para que se hagan otros cambios en los relacionados sobre todo al sueldo digno y a los destinos. En todo caso, ¿cómo va a quedar en este par de temas complejos que han sido inquietud de empresarios? ¿Cómo va a quedar el código? Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer a los asambleístas, no solo de la Tribuna de este país, sino también a los asambleístas de oposición, a los asambleístas que han contribuido al enriquecimiento del código. Este es un proceso de construcción y justamente en ese espacio de la comisión presidida por el asambleísta Velasco se ha podido mejorar un proyecto que fue elaborado mediante el diálogo con el sector productivo, con el sector privado. En un todo podemos acordar, y eso yo quisiera dejarlo claro. Creo que hay que resaltar primero el proceso de diálogo y en segundo lugar los grandes acuerdos a los que hemos llegado. Lamentablemente, cuando no hay acuerdos, la polémica o la discusión se centra en aquello y tiende a invisibilizar de alguna manera todo el resto de lo que sí hemos acordado. Y que no estemos de acuerdo no significa que no hay democracia, no significa que las cosas no están bien o que no hay diálogo, simplemente de que no tenemos acuerdo en un par de puntos. Y el gobierno, recuerde usted, tiene no solamente el derecho, tiene la obligación de pensar en el bien común, de pensar en lo que es bueno para todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Recordemos que los sectores empresariales tienen diversos intereses, muchas veces encontradas entre ellos mismos, digamos, ¿no? Los de importación son distintos de exportación, los comerciales de distintos industriales, correcto, no hay una sola tampoco, digamos, hay elementos generales en los que están de acuerdo, pero también hay temas muy específicos en los que a algunos les podría convenir más que a otros. Entonces a nosotros nos toca velar por el bien común. Esto me gustaría dejarlo en claro, porque creo que sí es para construir, para mantener el ánimo positivo y optimista que requiere un cálido ambiente para las inversiones. Es importante destacar eso. Creo que muchas veces se centra en la polémica, que es lo que más nos llama la atención. Agradecemos dos veces, en los que hay acuerdos y claro, obligatoriamente en los que no hay acuerdo. Pero pasemos en los que no hay acuerdo. Vamos con los que hay acuerdo, Malvino, parece. Vamos con eso. Mire, quiero partir de este titular de Diario El Universo, dice: régimen cede impostura de código. Dice: la ministra coordinadora de la producción accedió a cambiar una parte del texto del Código de la Producción por otro que establece un esquema que permite incentivos para todo el país, poniendo especial atención a las zonas denominadas deprimidas. Incentivos, dice, para todo el país por un lado, y por otro las zonas denominadas deprimidas. ¿Qué son estas zonas denominadas deprimidas? Ya, a mí me gustaría aclarar, Fernando, que los incentivos para Guayaquil y Quito siempre existieron. Recordará usted que una vez conversamos de lo que nosotros llamamos incentivos generales. O sea, los incentivos del código son de tres tipos: generales, sectoriales y para la equidad y para zonas deprimidas. Eso siempre estuvo, lo que quizás es difícil a veces entender, porque lo que uno hace es reformar la ley tributaria, y esas reformas van en el capítulo final del código, y lo que hicimos fue incluir un artículo que aclare esto. Me gustaría inclusive señalar cuál es el artículo en el código para que esto luego no se preste a erróneas interpretaciones. El artículo 24, que fue incorporado en la comisión, dice clasificación de los incentivos. Los incentivos fiscales que se establecen en este código son de tres clases: generales, de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del territorio nacional. ¿Cuáles son? La reducción de los 3 puntos del impuesto a la renta, que siempre estuvo; los que se establezcan para zonas económicas de desarrollo especial, siempre y cuando cumplan los criterios; las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, para mejorar productividad, innovación, producción de coeficiente; los beneficios para la apertura del capital, las facilidades de pago de tributo, la deducción del cálculo del impuesto a la renta, la compensación adicional para el pago del salario digno, la exoneración del impuesto mínimo por 5 años para toda inversión nueva. Creo que en particular es en el que había confusión, porque en un sentido muy importante, ¿no? Los empresarios han estado pidiendo que eliminemos el impuesto mínimo. No podemos eliminar el impuesto mínimo, pero sí podemos exonerar su pago por 5 años para la inversión nueva, pero siempre se dijo que era en todo el territorio nacional. Pero todo lo que enriquezca el código, bienvenido. Este es un tema de construcción. Este artículo reemplazó el artículo, yo tengo aquí el artículo 9, dice: se exonera del pago del impuesto a la renta y del anticipo respectivo por 5 años
años a quienes efectúen nuevas inversiones deben cumplir dos condiciones: que las inversiones se realicen dentro de 10 sectores económicos considerados prioritarios por el Estado y que realizan fuera de Quito o Guayaquil. Entonces, está exento, en todo caso... está exento del impuesto mínimo. Ajá. Impuesto mínimo. Hay una confusión entonces, porque lo que piden los empresarios es que Quito y Guayaquil se incluya dentro de las... Claro, Quito y Guayaquil está incluido dentro de los beneficios, con absoluta claridad, lo he dicho desde el primer día del código. ¿Qué beneficios tiene Guayaquil y Quito? Todos los que le acabo de anunciar, incluido la exoneración del pago del impuesto mínimo para inversiones nuevas. ¿Qué es lo que no tiene Quito y Guayaquil? Que es lo único que no tiene Quito y Guayaquil, urbano. El cero impuesto a la renta en ciertos sectores. ¿Y por qué, Fernando? Si usted va a poner una planta, como por ejemplo la planta que va a poner el equipo Barnett con su papel del Ecuador, usted no lo puede poner en el casco urbano de Quito, tampoco lo puede poner en el casco urbano de Guayaquil, tampoco hubiera podido ponerlo en el casco urbano de Cuenca. Normalmente esas fábricas industriales van hacia los lugares aledaños a las ciudades principales, y me gustaría verlos también en otras ciudades del país. Entonces, no es que se le está haciendo una exclusión necia a Guayaquil urbano y Guayaquil Quito. Lo que sí hemos dejado claro es todo el resto que sí tiene Guayaquil. Lo único que Quito y Guayaquil no tienen en el código es la exoneración del impuesto a la renta por 5 años en estos sectores. Lo que siempre tuvo, y estuvieron reclamando las cámaras por mucho tiempo, es la exoneración del pago del impuesto mínimo por 5 años, que es para cualquier inversión, no está cerrado en ningún sector, es para cualquier inversión nueva que se haga. ¿Y cómo eliminar esa posibilidad del pago del impuesto al impuesto mínimo? Porque las ciudades de Guayaquil y Quito tienen los incentivos más grandes del código, tienen absolutamente los incentivos más grandes del código. Y Guayaquil y Quito urbano creo que también tienen que tener espacio para crecer en sus zonas rurales, porque no están excluidas las parroquias rurales. Pero sí quiero dejar en claro que el 90% de los beneficios más importantes del código siempre los tuvo. Esto es muy importante que lo sepan. Lo que hemos accedido es aclarar, sobre todo en el tema de la exoneración del impuesto, del pago del impuesto mínimo. ¿Qué otro acuerdo hay con de las observaciones que hicieron, sobre todo los sectores empresariales? Bueno, hicimos algunas aclaraciones. Yo creo que todo depende de la lupa con que se mira. Si se mira salario digno. A ver, pero para los que hemos acordado, porque en el salario digno no hemos hecho ningún cambio. Todo se depende con el lupa que se ve. Si se ve con desconfianza, entonces puede ser una interpretación errónea de lo que se ha escrito. Y lo que hemos hecho es aclarar en el ánimo de construir. Entonces, por ejemplo, no existe ningún requisito previo para que usted reciba los incentivos generales o para que usted pueda aplicar a los incentivos sectoriales. En el caso de nueva inversión, lo único que usted necesita tener es un nuevo RUC, una nueva empresa, sea nacional, extranjero, que ya haya estado en el país o que venga, porque el incentivo no es discriminatorio de absolutamente nadie. Entonces, se requiere eso para su verificación. Eso nos ha cedido. Los empresarios creían que había una especie de secretaría técnica que decía a dedo, este sí, este no, este me cae bien, entonces sí, este me cae... No, eso nunca estuvo así. Nunca fue la intención. Los principios son generales, de aplicación general, son claros, no quedan a la discrecionalidad del funcionario público. En eso siempre hemos estado de acuerdo. Lo que es la redacción ha quedado mucho más clara para que esto no se sujete pues a interpretaciones que siempre podrían existir. Vamos a una pausa para seguir dialogando con Natalie Selly, ministra coordinadora de la producción, a propósito del código que se analiza en la Asamblea. No se vayan, ya volvemos. Ya regresamos con Perfiles, un espacio de opinión. Amigos televidentes, estamos con Natalie Selly, la economista Natalie Selly es ministra coordinadora de la producción, analizando el código de la producción, el contenido, sobre todo en aquellos aspectos, como lo habíamos dicho, polémicos, ministra, neurálgicos en determinado momento. Y uno de ellos es relacionado con el impuesto a la salida de divisas. El sector empresarial dice que debería eliminarse definitivamente este impuesto porque distorsiona sobre todo el comercio exterior. A ver, sí quisiera aclarar que el código de la producción genera solo incentivos, ningún impuesto. Lo que los empresarios están pidiendo a propósito de que esta legislación está en discusión es que se elimine el impuesto a salida de divisas que fue generado en el año 2007 para aplicación en el 2008 y que fue incrementado en el 2009 como consecuencia de la crisis internacional. Sí quiero dejar en claro que el impuesto a salida de divisas en este código se está eliminando para las operaciones
financieras que sirvan de financiamiento para la inversión, siempre y cuando tengan un plazo mayor de un año y se encuentren no vengan de paraísos fiscales, porque no queremos que sea un pretexto para ilusión fiscal, y siempre y cuando estén por debajo de las tasas referenciales en el momento que la inversión se realiza en el país. Entonces, tenemos un incentivo en relación a lo que los empresarios piden, pero bien, y en las sedes, en las zonas económicas de desarrollo especial, no hay ICE, no hay impuestos a salida de ninguna clase, y recordemos también que en la reforma tributaria del año anterior, del año 2009, se consiguió que para los importadores de materias primas de bienes y capital que ya tenían aranceles cero producto de la política de este gobierno, tengan un crédito tributario por el valor de los impuestos pagados. Es decir, que para el tema de la producción nacional, de los costos nacionales, el impuesto sobre de divisas no representa un costo significativo. Porque lo que dicen ellos es que, y ponen un ejemplo, dice, si yo saco mi dinero para comprar materias primas, y se tengo que pagar un impuesto porque se lo estamos acreditando. Claro, porque este impuesto grava las operaciones. Pero si no paga utilidades, si no genera utilidades o no reporta utilidades, obviamente le conviene mejor que se elimine el impuesto sobre de divisas. Pero si la empresa está generando utilidades, y en ese sentido quiero decirle que hemos revisado todos los márgenes sectoriales promedio por subsector, y por ejemplo el sector manufacturero es un sector que en promedio tiene una rentabilidad de utilidad grabable sobre ventas de alrededor del 6%. Entonces no debería ser un problema, porque lo que usted sí hace es lo paga primero, pero una vez que se demuestra su actividad productiva, se demuestra sus ingresos, se demuestra su utilidad, lo que hace el SRI es devolverle. Ministra, justamente a propósito del tema de las materias primas, ¿qué tipo de estímulos hay para que para que generemos nuestras propias materias primas y no tengamos que importar? Excelente pregunta, Fernando. El código tiene dos áreas de estímulo: la sustitución estratégica de importaciones y el fomento de las exportaciones. Inclusive hemos visibilizado aún más el tema del fomento de las exportaciones, porque si bien a nuestro criterio quedaba claro que el sector de alimentos es un sector con gran potencialidad de exportación, el sector turístico es un servicio de exportación de servicios, los exportadores querían ver allí también escrito la palabra fomento de exportación, y con gusto lo hemos realizado. Entonces, para la situación estratégica de importaciones, que es lo que usted me está diciendo, cómo producimos más nacionalmente, existen varios incentivos, todos los generales que tienen todos los sectores, más el incentivo específico de ser impuesto a la renta por 5 años, y también se establece que el INCOP y el Ministerio de Industrias tienen que velar por el valor agregado nacional, es decir, que tienen que determinar cuáles son los valores agregados aceptables para que al menos en el sistema de compras públicas se privilegie la producción nacional. Ahora, ¿es posible incluir dentro de esta línea, refiriéndonos sobre todo a los productos alimenticios, incluir la posibilidad de la devolución del IVA para los productores de bienes alimenticios? Siempre ha existido. La devolución del IVA para la exportación siempre ha existido, un mecanismo de drawback que ya ha existido. No, dice para los productores de alimentos en el país. Esto es un pedido que llegó a última hora, que no es un pedido muy complejo de analizar, ya sé a lo que usted se refiere. Los productores agrícolas aducen de que ellos no pagan IVA, y es correcto, no pagan IVA en sus insumos, pagan IVA en algunas partes de su cadena productiva, pero al vender los alimentos están exonerados del IVA, es decir, que ellos no pueden descargar el IVA de su cadena de producción con el IVA de venta. Esto es un pedido que lo han hecho, hemos discutido por 10 meses, y este es un pedido que recién lo hicieron a última hora, y lamentablemente, no es que estoy diciendo que no es pertinente, hay que estudiarlo. Cada incentivo requiere un estudio técnico, implica un costeo, porque esto significaría que lo que ellos están pidiendo es que los exoneremos de pagar IVA en toda la cadena, y eso podría abrir también espacios para la elusión tributaria. Entonces no es un tema muy fácil de determinar y de controlar. Entonces lo vamos a analizar, eso es lo que me he comprometido, pero este es un tema que nunca estuvo en el debate de los 10 meses, ¿no? Ahora, usted tocó también el tema del drawback. Ellos manifiestan que lo ideal sería que esta devolución se la haga inmediatamente. Bueno, se la hace inmediatamente. El tema del drawback es uno de los temas que más ha mejorado en este gobierno. Existían atrasos y no era un tema pues expediente y eficiente, pero esto es uno de los logros de este gobierno, que se hace todavía más con unos cambios que se hacen en el régimen de aduanas, ¿no? Lo que no se hace es una devolución instantánea, eso no se hace, pero automática sí. Hay diferencia entre instantánea y automática.